En nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Bueno, en la última reunión vimos el episodio, el texto de la cena en Betania, con la unción de los pies de parte de María, un episodio bellísimo. Jesús, que se encontraba retirado de Jerusalén después de la resurrección de Lázaro, por las amenazas que cernían sobre él, regresa y sin temor alguno, porque solamente él conocía la hora en que debía entregar su vida, entra en Judea, a pocos kilómetros de Jerusalén, y acepta una invitación de parte, imaginamos, de Lázaro, el que había resucitado de la muerte, de parte de Marta, personaje muy importante, y de María, pero junto con ellos había un grupo de personas, amigos, imagino, de la familia, que por supuesto querían curiosear un poco sobre la vida de Lázaro, recién resucitado, y a la vez compartir esta cena muy especial, muy íntima de Jesús con estos amigos. Muy importante tener en cuenta cómo Jesús, además de muchos enemigos, tenía personas muy cercanas a él, muy íntimamente relacionadas. Ante todo, pensamos que eran Marta, Lázaro y María. Después de la cena en Betania, el evangelista Juan nos habla de la entrada gloriosa, entrada de Jesús en Jerusalén, la entrada mesiánica. Por primera vez, Jesús acepta ser proclamado Mesías, acepta que la gente lo aclame como descendiente, como descendiente del rey David, por lo tanto de la dinastía real. Nunca lo había hecho con anterioridad, pero esta vez acepta que los niños y la gente salga de la ciudad al encuentro de él, a la puerta de la ciudad, la puerta principal, y lo aclame diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Por tanto, indica claramente que era el Mesías quien viene en nombre del Señor, porque era el Mesías tan esperado en los últimos de repente 100 o 200 años. En el aire estaba la sensación que era el tiempo en que debía venir el Mesías. Por tanto, la alegría de las personas que lo reciben
aclamándolo. Y con eso se cumple una profecía del profeta Zacarías, donde dice: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asno. Los sinópticos dicen que él mismo ordenó a 2 discípulos que fueran a desatar este pollino, sobre el cual nadie había montado aún. Juan es mucho más esquivo, mucho más sencillo. Dice que simplemente encontró un pollino de asno, se montó encima de él y entró, y la gente que estaba con él, la gente lo recibió con ramas de palmas, ¿no? Luego viene todo un texto. Jesús anuncia la glorificación por la muerte. Yo les entregué un material sobre la gloria. Como Juan habla con mucha frecuencia de la gloria, del tema de la gloria, glorificar, que Él glorifica al Padre, el Padre glorifica a Él. Le entregué ese documento que espero de repente pero quisiera retomar algunos textos. Al final de la primera página dice: en el Evangelio de Juan aparece todavía más explícita la revelación de la gloria en la muerte y resurrección. Nos preguntamos, ten en cuenta, Juan estaba escribiendo una carta a su propia comunidad de Éfeso, imaginamos, ¿no? Y tenía que hablar de la pasión, de la humillación de Jesús al final de su vida. Sin embargo, utiliza un lenguaje que nos parece contradictorio, porque habla de que Jesús, a través de su muerte, glorifica al Padre. Entonces encontramos cierta cual inconsistencia, cual contradicción. Para nosotros la gloria significa estar en el momento más importante de la vida, ¿no? Significa haber obtenido o dinero, poder y reconocimiento de todo, ¿no? En cambio, Jesús identifica la gloria de Él y la del Padre en su pasión, muerte y luego en la resurrección. Entonces tenemos unos textos que vale la pena que tengamos en cuenta. Así damos tiempo también a Luis Alberto venir. Dice en Juan 1, 14, al final. Anteriormente hablaba de el tema de la gloria en Génesis y luego en los profetas, pero al final Juan habla con frecuencia de la gloria. Dice: la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Son los apóstoles que contemplaron su gloria, ¿no? Que recibe del Padre, la gloria que recibe del Padre. Tengan en cuenta, la gloria de Cristo la recibe del Padre, no de los hombres. No fue su entrada en Jerusalén que le otorga gloria. Como Hijo unigénito lleno de gracia y de verdad. Luego tenemos otros textos muy elocuentes. En la boda de Caná, dice el evangelista que después del milagro de la transformación del agua en vino, se manifestó su gloria, es decir, el milagro por primera vez. Los apóstoles ven el poderío de Jesús, siendo que Juan habla solamente de 6 milagros. El primero de ellos, el primer signo, la primera señal milagrosa fue en Caná de Galilea. Marcos habla hasta de 25 milagros, y Lucas, etc. Por lo tanto, Juan subraya el tema de la gloria que inició en Caná de Galilea. A los fariseos que lo acusaban de ser un samaritano, de ser un hereje, Jesús responde: pero yo no busco mi gloria. Si hay alguien que la busca y juzga. Si yo glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica. Mire, continuamente en tres términos habla de la gloria, de glorificar. En Juan 12:23, Jesús anuncia su glorificación por la muerte diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre.
Vino entonces una voz del cielo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Este énfasis, esta reiteración de la palabra gloria, nos debe cuestionar y preguntar por qué Jesús insiste tanto en su glorificación, en la glorificación del Padre, estando ya en víspera de su total humillación, ¿no? Luego viene en el discurso que iniciamos hoy, bueno, en el cenáculo, en el discurso de despedida, Jesús, en Juan 14:13, dice, yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, en la primera parte decimos, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. La palabra santificar, que para nosotros es un poco novedosa, nosotros no podemos santificar el nombre de Dios. Ya Dios está infinitamente santo, ¿no? Es el nombre de Él. Es equivalente glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Aquí que viene un poco el secreto de estas reiteración de palabra. Vamos a verlo al final. Dice que también Isaías en el templo había visto la gloria de Yahvé. En Juan 17:1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. En Juan 17:22, les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Aquí involucra a todos los apóstoles en esta glorificación. Al final dice, Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde esté, para que contemplen su gloria. Entonces, viene aquí al final unas reflexiones, que es el punto donde habíamos llegado la última vez. Ten en cuenta que el Evangelio de Juan se divide en dos grandes partes. La primera parte es el Evangelio de los signos, porque habla más que todo de los milagros, 6 milagros que realiza Jesús. Hemos visto 2 de ellos, no hemos leído el de Lázaro, pero fue el último, más espectacular. La segunda parte del Evangelio la suelen llamar el Evangelio de la gloria, porque la nota dominante en esa segunda parte del Evangelio es la gloria, la glorificación de Jesús en su muerte y resurrección y glorificación en la ascensión. Dice, la pasión y muerte y resurrección son vistos como un acto único de exaltación. En ellos Jesús ya aparece como el Rey triunfante y victorioso. Entonces, Juan oculta o trata de no dar mucha importancia a la humillación que sufre Jesús en la pasión. Por ejemplo, no habla de la agonía en el Getsemaní, mientras que todos los demás apóstoles, los sinópticos, hablan de la agonía. No hablan de que Él se postró en la tierra y dijo, Padre, si es posible. Para Juan, Jesús siempre es el Rey, desde el comienzo, era ese Mesías Rey. Por lo tanto, oculta aquellos aspectos más diría, negativos de la vida de Jesús. Otro punto. Juan escribe su evangelio, tengo en cuenta, escribe su evangelio a los paganos. Para un pagano, para un griego, siendo que la comunidad de Juan probablemente estaba en Asia Menor, Éfeso o en alguna parte, hablar de que Jesús glorificó al Padre y obtuvo la gloria a través de la pasión era una contradicción también para nosotros. Si uno si uno pretende ser glorificado, pensemos en un hombre de la política o tratará de ¿cómo se dice? Dimensionarse. Sí, de aparecer como una persona Sobresalir. Una persona que ha logrado los mejores éxitos en la vida y que se ha ganado la popularidad, etc. En cambio, Juan dice lo contrario. Entonces, la pregunta que le harían a Juan los paganos de su comunidad,
¿cómo es posible que tú hables de la glorificación de Jesús narrándonos la pasión dolorosa y la muerte ignominiosa de Jesús? Cuando es todo lo contrario. Él tenía que explicarle, por tanto, que la glorificación de Jesús se obtuvo a través exactamente de su pasión, de su humillación y de su muerte. No era tan fácil venderle esta idea, tampoco nosotros. Por eso nos extrañamos que hable de gloria en un contexto de pasión y muerte. Dice Kant, dice, quiere prepararlo para comprender la pasión y muerte de Jesús en la cruz, que es un relato que les van a causar rechazo. Los griegos preguntarán, ¿cómo es posible que Jesús diga, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, si en realidad su pasión y muerte fueron humillantes y el fin de su vida fue un fracaso? Sí, humanamente sí. Aparentemente sí. Sí, desde todo punto de vista. El autor de este libro, El Evangelio según Juan, de Charles Barrett, uno de los comentaristas más conocidos, explica, Juan quiere explicar que la absoluta obediencia de Jesús al Padre es lo único que hace posible la revelación de Dios. Dios quiso ser revelado por medio de su Hijo a través de este gesto profundamente doloroso, infinitamente eficaz, que fue la muerte en la cruz. Uno se pregunta, pero Dios no tenía otra idea mejor para revelar su amor, ¿no? Bueno, dice, la hora de su pasión y muerte encuentra a Jesús preparado para afrontarlas, porque el único sentido de su vida ha sido un continuo ofrecimiento de sí mismo al plan de Dios, en total apertura a su voluntad. En otra palabra, la obediencia total de Jesús, la sumisión de Jesús a la voluntad del plan del Padre era lo que permitía salvar al mundo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué Jesús insiste tanto en esta dimensión de glorificación? La única forma que Jesús podía regresar, digámoslo en términos muy familiares, que podía regresar al Padre después de haber venido de Dios y volver a Dios, era trayendo consigo a toda la humanidad redimida. Es decir, el Padre le había enviado al mundo para que rescatara a la humanidad caída en el pecado. Cientos y miles de años que habían pasado, la humanidad iba cada vez peor, ¿no? Y el propio pueblo de Israel, que había sido elegido para que fuera un faro de luz en la humanidad, porque tenía la misión de poder dar a conocer la bondad de Dios, había caído en el formalismo del templo, sacrificios, etc. Por tanto, para Jesús, la forma de glorificar al Padre era rescatar a la humanidad, a todos los que creyeran en Él, y conducirlos al Padre como miembro de su propio cuerpo, como hijo de la familia. Es decir, no iba a volver solo al Padre, sino acompañado, tarde o temprano, de todos los miles y millones de personas que creerían en Él, o que lo seguirían, o que se salvarían en virtud de su pasión y muerte. Por tanto, la gloria es estar en esto. Él glorificó al Padre, conquistando, rescatando y conduciendo la humanidad entera al Padre. ¿Qué mejor regalo para un padre tener, no un hijo, un hijito, sino miles de millones de hijos? Sería como son un papá de una familia, tuviera un montón de hijos, se largaron de la casa, se volvieron rebeldes. Entonces el papá, antes de morir, dice, yo quiero que tú traigas de vuelta otra vez a mis hijos, a tus hermanos, porque yo me siento muy solo, ¿no? ¿Qué hace el hijo? Entonces va y se mata con tal de poder traer a los hijos a la casa del Padre. Bueno, Jesús hizo esto. Por lo tanto, la gloria de Jesús es cumplir este plan, este destino difícil, doloroso, atraer a todos, a los que creyeron en Él, al Padre. Lamentablemente, el hijo más cercano que era Israel no regresó. Porque Israel no aceptó. Muchos creyeron en Él, pero
la gran mayoría no quiso regresar a la casa del Padre, y todavía estamos en este siglo XX y todavía Israel es renitente, es decir, se obstina en quedar por fuera. Pero ahora entendemos por qué es la gloria. Jesús será glorificado por el Padre en la medida en que Él cumpla este plan, ese destino maravilloso que el Padre quiere tener a todos sus hijos en su casa. Y algo que siempre me rompe la cabeza entonces, ¿cómo ese es el ejemplo del camino en obediencia? Mira las palabras que tú decías, obediencia, ofrecimiento, que es todo lo contrario, sumisión, entrega, todo lo contrario a la realidad de este mundo. Entonces el camino es completamente opuesto a lo que hemos visto. Y yo sé que lo hemos dicho, pero es que cada vez que volvemos al punto, como que algo hace clic por allá adentro. Sacude más. Sí. Sí. No es fácil para nosotros aceptar pues, esta traducción del palabra gloria, glorificado, seré glorificado, porque aparentemente ocurre lo contrario. Jesús es humillado, es derrotado, es crucificado. Bueno, pero logra el plan de Dios, que muchos, todos los que creen, no sabemos cuántos, no importa tanto el número, pero los que creyeron en Jesús, que fue enviado al Padre, se salvarían, volverían a la casa del Padre con Él. En eso está la gloria. Y nos abrió una puerta para los... Exactamente. Para los que... Además, que la glorificación está en que el mundo, como dices tú, el mundo que anda por otro camino, será condenado, juzgado. Los que crucificaron a Jesús y los que no rechazan a Jesús obstinadamente serán juzgados y condenados. Jesús es muy claro en esto. Para unos habrá salvación, para otros habrá condena. Segundo, el Hijo del Hombre será exaltado, la ascensión y la glorificación. Y para Israel es la última oportunidad que les da. La última no sabemos, esto lo sabe Dios. Les da muchas oportunidades. A los judíos les queda muy poco tiempo que abran los ojos a la urgencia de la situación a que se ven preguntados. Pero cada uno de nosotros podemos reconocernos en los judíos. Exacto. Cada uno de nosotros opone a veces resistencia o pasividad. Por lo tanto, en cada uno de nosotros hay un apóstol que acepta finalmente, un María, digamos, y hay un judío que se resiste a aceptar a Jesús como Salvador, como Señor, ¿no? Por lo tanto, no estamos muy lejos. Hablamos de los judíos, pero a veces nosotros actuamos con la obstinación, con dureza de corazón, como han hecho ellos. Bueno, más adelante hay la conciencia de la gloria de Dios engendra el sentimiento de la dignidad cristiana, del honor cristiano. ¿Por qué nosotros, cristianos y católicos, nos sentimos una categoría privilegiada? Por muchas razones. A todo porque participamos de la gloria de Cristo, que aún en el sufrimiento, en el dolor, en la humillación, nosotros sabemos que participamos de la pasión de Cristo y de su resurrección. Por lo tanto, nuestra dignidad de cristiano y nuestro honor deriva de la gloria de Cristo. León de Fort dice, ya en el Antiguo Testamento, la grandeza de Israel consistía en ser el pueblo al que Dios reveló su gloria. En medio de un mundo entregado al pecado, los cristianos sabemos que nosotros somos ciudadanos del cielo. Anticipadamente nosotros vemos que tenemos un destino, que nuestra patria no es este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo, porque un día podemos entrar. Que brillamos como focos de luz, en la carta de Filipenses. El honor de los cristianos consiste en que los hombres, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, el sentimiento de orgullo cristiano se extiende hasta el cuerpo, en el cual los cristianos deben glorificar a Dios. Finalmente, padecer por el nombre cristiano es una gloria, dice San Pedro, porque se trata de imitar a Jesús, que fue indiferente a la gloria de los hombres y despreció la infamia de su cruz. El único honor de Cristo consistió en cumplir la misión.
no buscando la gloria, su gloria, sino la gloria del que lo ha enviado, y dejando su honor en las solas manos de su Padre. Ahí Entonces, está todo. sí. El deber del hombre es reconocer y celebrar la gloria divina. San Pablo, en la carta a los Colosenses, dice que Dios ha manifestado a sus santos el poder de su gloria. ¿Y cómo lo hizo? Sufriendo y muriendo en la cruz. Abajándose. Que no es otra cosa que profesar. Cristo nos ha otorgado la esperanza de su gloria, dice en la carta a los Colosenses. En el amor de Cristo está el origen de esta gloria. En efecto, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. En ese misterio de amor y santidad se consuma la revelación de la gloria de Dios. Entonces, para que en adelante, cada vez que leemos en la oración de despedida de Jesús el término gloria, sepamos interpretarlo en esta clave, ¿no? Sí. No es la gloria solamente de la resurrección, que será parte de su glorificación, sino su misma pasión y muerte es parte de esta gloria, porque es el acto con el cual Cristo redimió, rescató y juntó toda la humanidad para llevarla a la casa del Padre, ¿no? Parece que valía la pena. Gracias. Muy bien. Luego viene, después de la entrada mesiánica, viene un texto que resumí con esto de Jesús anuncia su glorificación por la muerte, ¿no? Lo dice claramente el texto. Pero no hemos entrado a estudiar un texto que vale la pena. Conclusión, la incredulidad de los judíos. Hablamos de Israel que obstinadamente se negó a aceptar a Jesús como enviado de Dios, como Mesías. Sin embargo, algunos, aún de los magistrados, de los sumos sacerdotes, creyeron en él. Dice acá, en el capítulo 12, versículo 42. Sin embargo, algunos magistrados lo llaman, creyeron en él, pero no lo confesaban por los fariseos, para no ser excluidos de su sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres, ser tenido como, ¿no?, a la gloria de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué dice acá? Vale la pena que lea este texto. Aunque había realizado tan grandes signos, milagros, delante de ellos, el último fue la resurrección de Lázaro, no creían en él, obstinadamente no creen en él. Así se cumplía el oráculo pronunciado por el profeta Isaías, que dice: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras proféticas? ¿A quién se le reveló el poder del Señor? Y continúa diciendo: no podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo lo sane. Detrás de esto hay una gran cuestión. Parece, leyendo este texto, que el endurecimiento del corazón, de la mente de Israel, había sido previsto de antemano. Es decir, hay una predestinación. Dios había previsto que Israel no se convertiría y que seguiría por su camino. Lo dice claramente Isaías: ha cegado sus ojos. Aunque habían visto todos sus milagros, ellos no quisieron ver en él el enviado de Dios. Ha endurecido su corazón para que no vieran con los ojos, para que no comprendieran con su corazón, ni se convirtieran. Luego, hay un texto de Jesús, dice: Jesús dijo en voz en cuello. Jesús fue el último intento de Jesús para que Israel lo aceptara. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Y dice: yo soy la luz. La última vez que Jesús presenta: yo soy el pan, soy el pastor, soy la puerta, soy, ¿no?, el camino, la verdad de vida. Aquí se presenta: yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Se refería a ello más que todo.
Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Es la propia palabra que yo he pronunciado, lo juzgará el último día. Dice, no hace falta que nadie juzgue a los que no creen, porque será la propia palabra que Jesús ha pronunciado la que juzgará. En otro texto decía que Moisés os juzgará, porque Moisés había previsto y profetizado la venida de un profeta mayor que él. Él dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Entonces yo vine a decirle palabra que el Padre me ha ordenado. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Y con eso termina la última intervención pública del ministerio de Jesús. De aquí en adelante Jesús hablará solamente con los 12, ya no más en público. Por lo tanto, empezamos con... aquí detrás está el tema de la predestinación. Leyendo los comentarios de los estudiosos del Evangelio, ninguno de ellos niega definitivamente en esta palabra de Jesús, cuando cita además al profeta Isaías, está claramente indicado que Dios de antemano había escogido, elegido, consagrado a su pueblo, pero sabía que Israel se hubiera negado a entrar en el reino de Dios por obstinación, y no porque Dios quisiera que su pueblo elegido, amado, por supuesto, entre ellos está Abraham, está Moisés, está David, están los profetas. No, ¿cómo era posible que Dios pretendiera salvar a su pueblo si de antemano lo hubiera predestinado a que no creyera? Entonces, el término predestinación, que es muy común en muchas personas, Dios me ha mandado una enfermedad, Dios me ha hecho un desgraciado en vez que una... Es una realidad. Dios conoce el destino de cada cual, de cada pueblo. Pero no es Dios el que me condena o que me destina a vivir de otra forma. Es uno mismo que apunta, que se obstina continuamente en rechazar 1, 2, 3, 4 veces la oferta de salvación. Por lo tanto, Dios tiene las manos amarradas, porque no puede contrariar una ley, un don que le ha dado al hombre, que es la libertad. No puede crear al hombre libres si a la vez los obliga, los constriñe, ¿no?, a que opten por él. Por lo tanto, la predestinación que aparece aquí en el Evangelio de Juan con el pueblo de Israel es producto de la actitud negativa, que no es solamente de la gente que estaba contemporánea de Jesús, sino desde mucho antes Israel se negó a seguir la ley, la alianza con él, empezando por la época de los reyes, después de David en adelante, y la época de los profetas. De ahí que Dios castigó severamente al pueblo, y fue una oportunidad con la esclavitud en Babilonia, luego con otras persecuciones que tuvo bajo Antíoco IV, ¿no?, etc. Por lo tanto, la predestinación no es un castigo de Dios que, sabiendo que yo me rechazaría, me condena para siempre. Todo lo contrario, uno mismo es autor de su propio destino, en la medida en que escucha la palabra y se resiste a aceptarla. No todos, porque hay un resto de Israel, decimos, en Isabel, en Zacarías, en María, los apóstoles, que finalmente aceptan, aunque entre los 12 hubo alguien muy cercano a Jesús que finalmente lo traiciona. Y Pedro, que era amigo de Jesús, lo niega 3 veces. Por lo tanto, la predestinación es verdad. Dios ciega los ojos de los que definitivamente se oponen a él. Mire, Jesús hablaba en forma de parábolas,
para que oyeran, pero no entendieran. Porque se daba cuenta que si hablaba en forma directa, no lo hubieran entendido. Entonces les lanzaba la parábola para que les estuviera pensaran. Trabajando en la mente, ¿no? El reino de los cielos se parece, ¿no?, a un pastor que deja las 99. Y lo hubieran perfectamente entendido, pero dice que a los apóstoles sí se les explicaba, porque era el grupo que él había designado para llevar su evangelio a la gente. Muy bien. Dicho esto, empezamos con el tema de hoy, que es, miramos, Juan 13, 1:30. Me gustaría que leyéramos en la introducción. Solo los que han vivido alguna vez la dolorosa experiencia de una cena de despedida y que presentían que esa sería quizás la última vez que estarían junto a sus padres, hijos o hermanos, recuerdan qué valor simbólico quisieron dar a ciertos gestos, objetos y acciones, y el mensaje que quisieron transmitir a través de ciertas palabras pronunciadas durante esa cena de despedida. En esos momentos, los que asisten a esa despedida quisieran registrar cada mirada, cada gesto y palabra, en imágenes, en recuerdos, en símbolos, para que todos se acuerden de la persona que se va y quizás no regrese nunca más. Jesús, en su hora suprema, lo hizo lavando los pies a sus discípulos. ¿Usted alguna vez ha estado en una cena de despedida definitiva de una persona? A mí me tocó, pero... ¿Te la hicieron a ti? Me hicieron, sí. Entonces, eso indica que en un contexto de una cena de despedida, uno detalla mucho los gestos, las palabras, la forma como se expresa, porque saben que es una despedida. Lo bonito de Jesús que realiza un gesto que jamás se olvidará, que fue el lavatorio de los pies, como íbamos a estudiar. Muy bien, sigamos. Los sinópticos. Dicen que Jesús celebró una comida pascual con sus discípulos la noche antes de su muerte. La ley mandaba comer la cena pascual en la tarde, con que finalizaba el 14 y comenzaba el 15 de Nisan. Por lo tanto, la tarde de la última cena, junto con la mañana y el mediodía en que Jesús fue crucificado, era el 15 de Nisan, la fiesta de la Pascua. En cambio, Juan nos presenta en este texto un cuadro diferente. Para él, la última cena se sitúa antes de la Pascua, mientras que la crucifixión y muerte se realizan el 14 de Nisan. Solo una vez que el cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro, se produjo la puesta del sol que señalaba el comienzo de la fiesta de Pascua, en que había que comer el cordero pascual. ¿Cuál de las dos versiones es la más correcta? Y en consecuencia, ¿fue la última cena una comida pascual? Los estudiosos no han llegado a un acuerdo. Raymond Brown acepta la cronología de Juan y dice que por razones desconocidas, en la tarde del jueves, el 14 de Nisan, el día antes de la Pascua, Jesús hizo con sus discípulos una comida que revestía rasgos pascuales. Los sinópticos, por esa razón, supusieron apresuradamente que fue la comida pascual. Sí, la cuestión es si fue una comida pascual, como lo prescribía la ley, en día concreto, la víspera, o si fue una comida amigable que Jesús organizó, manda a los discípulos, a Pedro y a Juan, para que preparen todo lo relativo, por tanto, el Cordero Pascual, según los sinópticos. Yo leyendo en este autor muy estudioso, dice, Juan se diferencia también de los sinópticos en la fecha de la crucifixión. Dice, hay diferencia en la propia fecha, dice acá. Según Marcos, la última cena fue un banquete pascual, lo que indica que Jesús tomó el cordero, comieron las carnes del cordero, las copas de vino, en un momento muy especial, las hierbas, etc. Pero esto a cualquier persona le parece, si él mismo era el cordero que vino a quitar los pecados del mundo, ¿por qué necesitaba continuar con esta tradición de comer el cordero, como si el cordero que habían comido los judíos en víspera de su salida de Egipto
fuera la víctima que obtenía de Dios la liberación, la redención. Él mismo era el Cordero. Por lo tanto, los sinópticos adoptaron o siguen una corriente según la cual Jesús celebró el rito de la Pascua judía. Juan se alega todo esto. Dice, ahora bien, según Juan, la crucifixión tuvo lugar el día 14 de Nisan, víspera del día de Pascua. Sí. Qué pena que nos recuerdas, por lo menos a mí, Nisan. Es el nombre del mes. ¿Ves? Nisan. Abril. Gracias. De modo que la última cena debió de celebrarse el día anterior, al caer de la tarde. Eso quiere decir que Juan sitúa los acontecimientos un día antes que Marcos. Y por consiguiente la última cena no pudo ser un banquete pascual, porque taxativamente la cena pascual debía celebrarse en ese día, ¿no? De ese modo Jesús murió a la hora en que en el templo, dice Juan, se sacrificaban los corderos para la Pascua, para la cena de Pascua, ¿no? La contradicción salta a la vista y parece imposible conciliar los respectivos datos. El error de los sinópticos, dice, se atribuye a la creencia de que, como la Eucaristía se había interpretado en el sentido de la Pascua cristiana, la última cena tuvo que ser un banquete pascual, ¿no? La similitud ¿sí? de los dos. Los argumentos de los que se basa esta opinión no tienen base suficiente, peso suficiente. Según Marcos 14, el Sanedrín decidió no arrestar a Jesús durante la fiesta de la Pascua, sin embargo así lo hizo. Por otra parte, llevar armas durante la fiesta, Pedro sacó un arma, una espada, ¿no? Estaba terminantemente prohibido. Celebrar un juicio oficial ante el sumo sacerdote el día de la fiesta de Pascua también estaba prohibido, por lo tanto no podía ser. Y la compra de lienzos y preparación de ungüento y perfumes en el día de fiesta eran actividades extrañas a la fiesta de Pascua. Por lo tanto, muy probablemente Juan tiene razón. No fue el mismo día. Imagine que el mismo día que Jesús, ten en cuenta que el día empezaba a las 5 de la tarde, no empezaba a las 8 de la mañana. El mismo día Jesús celebró la cena pascual. El mismo día fue juzgado, fue crucificado. Sí. Entonces, ¿todo en el mismo día? Sí, no, según ellos. Según Era imposible que el día de fiesta no hubieran hecho toda esta cantidad de cosas, ¿no? Presentarse ante Pilato, etcétera. La película. Por lo tanto, ahí nosotros seguimos más bien la idea que Juan está mucho más informado porque él lo escribió 40 años o 30 años después de los sinópticos, tenía más información más exacta sobre algunos aspectos de la pasión y de la última cena de la que tuvieron Marcos, Lucas y Mateo, los cuales uno copia del otro. Mateo y Lucas copian de Marcos el relato de la pasión y de la última cena. No por esto hay que subestimar el esfuerzo y la narración de los sinópticos. Muy bien, aquí entonces hay sigamos con el texto. Versículo 1. Antes de la fiesta. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos del mundo, los amó hasta el extremo. Digo, aquí hay algunas palabras que vale la pena que subrayar. Y también invito a que cuando encontremos algún texto, alguna palabra, que escuchemos la resonancia. Dice, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre. La muerte es un paso de esta vida al Padre, pero a la vez es un paso de amor, porque después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, Jesús, que había amado a los suyos, lo había demostrado con tanta paciencia, con tanta comprensión a los apóstoles, tantos milagros que había hecho. Dice, cuando llegó la hora de su paso de este mundo al Padre, los amó hasta el extremo, dando una prueba infinitamente grande de amor y de misericordia, ¿no? Sigamos. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara,
sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa y se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe. Después echa agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba ceñida. Muy bien, aquí. El gesto, todo tiene un simbolismo. El hecho de que Jesús se quite la túnica, el manto, nos recuerda que en el monte, antes de su muerte, Jesús es despojado de su manto, de su correa, de su cintura, de sandalias, etc., y de su túnica inconsútil, ¿no? Aquí, el mismo, en un gesto de amor inmenso, es el que se quita el manto y toma una toalla y se ciñe. Sigamos. Llegó pues Simón Pedro, el cual le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús: lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Replica Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué significa? No era que fuera indispensable que Pedro permitiera que lavara los pies, sino que en esto de lavar los pies, si yo no doy mi vida, porque el lavatorio de los pies es un anticipo, un símbolo de lo que Jesús realizaría al día siguiente en su pasión y muerte. Una purificación, siendo que los judíos dan tanta importancia a la purificación, al rito de purificación, Jesús realiza un gesto, un acto de purificación mucho más profundo, que era su propia muerte, con la cual quita el pecado del mundo, ¿no? Por lo tanto, si Pedro no permite que le lave los pies, tampoco tendrá parte en la redención. Le dice Pedro: Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le responde Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues el resto está limpio. Lo que supone que ellos, antes de entrar a esta comida pascual o a esta cena de despedida, se habían lavado y estaban limpios. Por lo tanto, no hacía falta lavar más que los pies, porque era un símbolo los pies. En ese tiempo, ¿quién lavaba los pies a su amo? Eran los esclavos o la esposa o los hijos. Pero Jesús mismo lava los pies, por lo tanto, asume la posición del esclavo, del siervo, en un gesto de amor. Si pensamos que la esposa que lava los pies al esposo que llega cansado y polvoriento, Jesús es el esposo de la iglesia que lava los pies de sus discípulos. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. No todo, porque sabía quién era, porque lavaba los pies a Judas. Pero no todos están limpios. Había alguien que tenía en su corazón propósito de traición. Conocía al que lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando les hubo lavado los pies, se puso el manto, se reclinó y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Pues si yo, que soy Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho. Entonces, el lavatorio de los pies tiene dos, primero que todo, un gesto de infinita bondad y humildad y servicio de parte de Jesús. Pero a la vez es un ejemplo para que ellos también lo hagan. No solamente fue un gesto bellísimo de parte de Jesús, sino un ejemplo. Os aseguro que el esclavo no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Si lo Por tanto, sabéis, si el maestro, si el amo lava los pies, con mayor razón. Sí. Si lo sabéis y lo cumplís, seréis dichosos. Una bienaventuranza nueva. Seréis dichosos si al saberlo lo cumplís. No basta alegrarse, sino cumplir este servicio. No hablo de todos vosotros, pues sé a quienes he escogido, pero se ha de cumplir aquello de la Escritura.
El que compartía mi pan me ha hecho zancadillas. Os lo digo, ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Quien reciba a quien envíe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra de Dios. Te alabamos. alabamos. Comentarios. ¿Qué resonancia produce en nosotros este episodio del lavatorio de los pies? Además de lo que dice ya el texto. Siempre a bajarse al otro. No, ni siquiera ponerse a la altura, porque dice, por lo menos míralo a los ojos, no, a los pies. Servirse, una actitud de servicio también. Sí. Actitud de servicio. De servicio, no cabe duda. Es como la principal misión y pues lo que decíamos, la parte de humildad, que es yo creo que de las virtudes que pues que más tenemos que buscar y que seguir el ejemplo de Jesús, la parte de humildad. Sí, obviamente, en cada uno de nosotros este episodio tiene una resonancia diferente. A la persona que le gusta de repente mandar, ¿no? Tiene un significado propio. Pero de todas maneras, el Hijo de Dios, antes de morir, dé una vez más un ejemplo de su actitud hacia los apóstoles, hacia los creyentes, debe tener un impacto muy grande, ¿no? Porque Él, siendo el Señor y Maestro, insiste Él, yo soy el Señor. Para él el Señor era la traducción griega de Yahvé. Al final lo dice ahí, yo soy. La traducción de la palabra Yahvé es Señor, ¿no? Entonces, si yo soy Señor y Maestro y les lavo los pies, usted tiene que hacer lo mismo. Entonces, da una directriz. Yo a veces cuando leía este texto me decía, tenemos 7 sacramentos, pero este lavatorio de pies tiene valor de un sacramento porque Jesús lo deja, ordena, manda que ellos también hagan lo mismo. Lo que indica que bautismo, por supuesto, es importantísimo porque es una regeneración del agua del Espíritu Santo, la Eucaristía, pero el lavatorio de los pies debería tener una dimensión, un valor igual como los demás sacramentos, porque Jesús lo hace en la última cena, da un ejemplo y ordena que hagan lo mismo, o por lo menos dice, dichosos los que dichosos los que lo saben y lo cumplen, ¿no? Podemos profundizar un poquito porque sí, ya también lo he escuchado un par de veces, debería haberse instituido el sacramento del lavatorio de los pies. Exactamente. Yo siempre he entendido que de repente la Iglesia no lo clasificó como sacramento, pero el solo hecho que Jesús lo hubiese hecho en esa forma, en esa fecha, ¿no? Y con esta solemnidad, ¿no? Indica que debería tener la categoría de un sacramento, porque es necesario el servicio para todos y porque fue hecho a imitación del Señor y el Maestro. Pero bueno, cada uno lo tomará de acuerdo a su propia capacidad de comprensión, pero es así, es un acto que no es una cualquier despedida. Imagínense los 2 apóstoles, ¿no? Imaginemos que no estaban las esposas de ellos, o de repente estaban en la cocina preparando, si fue una cena pascual, tenía que haber alguien que preparara el cordero. Pero, suponiendo que no fue una cena pascual, pero también era una cena de despedida muy importante, que Jesús mismo había preparado, ¿no? Y dispuesto, que el propio anfitrión, que era Jesús, se levantara, se quitara el manto, se pusiera con la jofaina a lavar los pies, tenía que tener un impacto muy grande. Por eso que Pedro se rebela, no quiere. Sí, esto es. Miremos un comentario, vecinos.
Aquí dice al final, ¿será que el lavatorio de los pies tiene un doble significado como lo tuvo el pan bajado del cielo? Unos estudiosos vieron en el lavatorio un símbolo del bautismo. Otros han visto en este gesto un acto de amor que reemplaza la Eucaristía. Los autores católicos han visto alusiones a la penitencia, el sacramento de la penitencia. Raymond Brown cree que al dignarse a lavar los pies a sus discípulos, Jesús anticipó proféticamente la humillación de la pasión y muerte, en la cual ellos no estuvieron presentes, porque huyeron estando en el Getsemaní. Jesús mismo dice, Juan le dio orden que se fueran, pero no estuvieron presentes, por lo tanto, sí estuvieron presentes en el lavatorio de los pies. Tuvieron un ejemplo claro y muy evidente que Jesús se humilló sirviéndoles. Así como en María de Betania anticipó la unción del cuerpo que Jesús para la sepultura. El lavatorio de los pies es una acción de servicio a los demás y simboliza el servicio que Jesús rendirá al entregar su vida por los demás. Viene luego un comentario de Raymond Brown sobre este rito. Dice, en el versículo 8, al final, se dice que el lavatorio es tan importante que sin él Pedro perdería su herencia con Jesús. Jesús no le dice, si tú no te dejas lavar los pies, sino, si yo no te lavo los pies. Hay un poco de diferencia, ¿no? Lo que supone una acción salvífica del mismo Jesús y no simplemente un ejemplo de humildad y de amor. Porque el yo era yo soy. Si el yo soy te lavo los pies, Raymond Brown concluye diciendo, está claro que el lavatorio de los pies es algo que hace posible el que los discípulos compartan la vida eterna con Jesús. No tendrás parte conmigo, dice, ¿no? Pedro parece entender la promesa de la herencia y responde, si de eso se trata, lávame, no solo los pies, sino todo el cuerpo. Este malentendido da la oportunidad a Jesús de explicar el significado simbólico. Uno se ha bañado, que se ha bañado, no necesita lavarse más los pies, está limpio. Por la palabra de Jesús, ellos ya están purificados. Muy bien, sigamos. Dicho esto, Jesús se estremeció por dentro y declaró, os aseguro que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quién lo decía. Uno de los discípulos estaba reclinado a la derecha de Jesús, el predilecto de Jesús. Tengan en cuenta que no estaban sentados alrededor de una mesa, sino en unos divanes se recostaban en el lado izquierdo, teniendo la mano derecha disponible para coger pan y las mermeladas, las hierbas que tenían ahí. Por lo tanto, la postura del hijo predilecto, la primera vez que se habla del discípulo predilecto, del discípulo amado, estaba muy tan cerca de Jesús que al solo inclinarse podía colocar la cabeza sobre el pecho de Jesús, por la postura que era en reclinatorios, en divanes. Simón Pedro le hace un gesto y le dice, averigua a quién se refiere. Él se inclinó hacia el costado de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, aquel a quien le dé un trozo de pan remojado. Remojó el pan y se lo dio a Judas, el de Simón de Iscariote. Se dice que, algún comentarista, muy probablemente Jesús, para indicarle a Pedro quién era el traidor, con la mano derecha tomó un pan, pero de repente en la bandeja que tenía los panes, un gesto muy significativo, un pan especial, un bocado especial. Lo remojó en la mermelada o en la salsa que tenía allí y lo entregó a Judas. Si no fue simplemente que ocurrió, se lo entregó para darle una señal a Pedro. Detrás del bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales comprendió por qué lo decía.
Algunos pensaron que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le había encargado de comprar lo necesario para la fiesta o dar algo para los pobres. Nada más tomar el bocado, salió, era de noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, detrás del bocado entró en el Satanás. Primera vez que Juan utiliza la palabra Satanás, normalmente utiliza la palabra diablo. Satanás da el nombre. Lo que nos extraña, ¿cómo es posible que los apóstoles no entendieran, fueran tan tarados, ¿no? Que no entendieran cómo la persona que tuvo que haberse distinguido por sus mañas o por su conducta, Judas, para no entender que había alguien de ellos que estaba fallando? Porque ellos se preguntan, no solo, el evangelista Marcos dice que cada uno pensó que podía ser él. Nadie estaba tan seguro de no ser él. Estar exento. Por lo tanto, no entendieron este gesto de Jesús que fue sugerido por Jesús al apóstol, al discípulo amado que estaba muy cerca de él, ¿no? Aquí hay algo que destaca el texto acá. Después de realizar una acción profética, que fue el lavatorio, Jesús pronuncia una profecía acerca del traidor. Pero primero dice que Jesús se estremeció por dentro, en la primera parte, ¿no? Como Juan no habla de la agonía en el Getsemaní, aquí menciona algo que lo reemplaza. Jesús se estremece, se conmueve, se angustia, ¿no? ¿Quién sabe qué gesto haría para que el discípulo amado entendiera este estremecimiento de Jesús? ¿Cómo se habrá manifestado? ¿Sí? Exactamente. Ten en cuenta, estaba pocas horas de ser traicionado, bueno, ya en ese momento, y luego entregado a sus adversarios. Por lo tanto, el horror que le causaba la proximidad de la muerte, de la pasión, de la flagelación, sabía perfectamente a qué iba, lo hace estremecer. Dice, y luego la presencia de Satanás. En el desierto Jesús había tenido un contacto con Satanás y cada vez que exorcizaba tenía un directo contacto con el diablo, ¿no? Pero aquí la presencia era muy evidente. Un discípulo con el cual había compartido 2 o 3 años de vida lo iba a traicionar. Por lo tanto, en la reacción de Jesús ante la presencia de Satanás en la muerte. Alguien tenía, como dice, las riendas de su vida. Y era nada más que el enemigo número 1, el príncipe de este mundo. Estas escenas parecen citar el Salmo 42. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? La negra sombra de la traición de Judas se abate sobre el alma de Jesús y le cubre de tristeza. La palabra de Jesús, amén, amén, os lo aseguro, uno de vosotros me va a entregar, aparecen también en Mateo 26 y en Marcos, uno que come conmigo. Todos los evangelistas coinciden en que los discípulos preguntaron a quién se refería. Bueno, uno de los discípulos estaba, aquí estamos repitiendo, detrás del bocado entró Satanás. Pasemos a la página 119 y empezamos a leer, miramos a fondo en nuestra vida, tarde o temprano. Tarde o temprano, independientemente de la religión que practica cada cual, todos los hombres se plantean preguntas como estas. ¿Cómo será el más allá? Y si es que hay un cielo, ¿cómo va a ser el paso de esta vida a la otra? Y una vez privados del cuerpo, ¿quién guiará lo que llamamos espíritu o alma a ese Dios que la fe cristiana señala como la meta última de nuestra vida? ¿Dónde están los que me precedieron y dónde estaré yo? Sí, esa es la pregunta que cada uno se hace, no una sola vez, pero muchas veces en la vida, ¿no? Sí. ¿Creemos? Creemos que Jesús, en la víspera de su muerte, pudo haber leído en el corazón de sus discípulos algunos de esos interrogantes e inquietudes, y anticipándose a sus preguntas, les reveló:
verdades y promesas que confortaron y animaron a los discípulos a tener confianza en él. Escuchemos el testimonio del evangelista. Muy bien, ¿quiere seguir usted? Texto y contexto. Este texto ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos estudiosos dicen que las palabras de Jesús quieren responder a las preguntas: ¿cómo podrán seguir sus discípulos unidos después de la muerte de Jesús? De ahí la promesa de otro Paráclito. Obviamente, Jesús tenía no solamente el temor o el miedo a su muerte, pero preguntaría, después de 3 años de actividad pública con estos apóstoles, ¿qué pasará con ellos? Entonces tenía que explicarle que no los dejaría solo huérfanos, sino que enviaría un paráclito, un defensor, un abogado, otro más. Otros más recientemente dicen que el discurso refleja más bien la preocupación de los discípulos sobre la sucesión del Maestro después de su desaparición. ¿Quién sería Elías, el que manejaría toda esa tropa de apóstoles? También era una pregunta. Sí, claro. En ese caso tendría una finalidad polémica contra los profetas cristianos que, seguros de poseer el Espíritu Santo, dejaban de referirse a Jesús de Nazaret. Al margen de estas u otras interpretaciones, lo mejor es dar una lectura desprevenida del discurso de Jesús. Muy bien, aquí empezamos con el discurso, un largo discurso de despedida, que algunos lo llaman el discurso, más que un discurso, porque está interrumpido por alguno de los apóstoles. Es el discurso de un conversatorio, porque Jesús trata de conversar con ellos. Hay diferentes enfoques. Dice Raymond Brown, dice que en la primera sección del discurso final, que abarca 4 capítulos, el último de los cuales es un diálogo con el Padre, una oración, la oración sacerdotal. En texto muestra alguna repetición e incoherencias. Por ejemplo, Jesús se queja que nadie le pregunte a dónde va, siendo que Pedro le había preguntado precisamente sobre esa cuestión. ¿Y cómo puede afirmar, me veréis y no me veréis, levantaos, salgamos de aquí? Sí, parece que el texto fue producto de una redacción paulatina, progresiva, que Juan, el apóstol, seguramente había compuesto un primer borrador, porque poco a poco, a lo largo de los años o de los días, fueron agregándose más cosas, y algunas veces incoherentes, que riñen con lo que se decía anteriormente. Dice, autor y fuentes. El texto combina materiales que también los sinópticos relacionan con la última cena. Hay algunas palabras que los sinópticos recuerdan en su relato. Por ejemplo, la predicción de la negación de Pedro, lo tenemos en los sinópticos, con temas propios de Juan, la glorificación, la partida, el amor fraterno. Léon Dufour afirma que Juan introduce una gran novedad en la estructura tradicional del discurso, pues anuncia que volverá a lo suyo. Esto es muy importante para nosotros. Yo tengo aquí un material que les entregaré de repente la próxima vez, después que adelantemos un poco, donde voy a rescatar cuáles son las verdades más importantes que Jesús revela en este discurso largo, de repente leyéndolo así, no lo vamos a identificar. Le daré el documento para que identifiquemos claramente qué dijo Jesús de nuevo, para que esto da una importancia muy grande, porque a lo largo de todo el Evangelio Jesús solamente mencionó temas como los que vamos a encontrar, pero aquí los encontramos mezclados con otros, de modo que va a ser un poco difícil identificarlos. Muy bien, sigamos. Cuando salió Judas, dijo Jesús: en el momento presente ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios a su vez lo glorificará en sí y lo glorificará muy pronto. Palabra
Te alabamos. ¿Cuántas veces encontramos la palabra gloria? O Muchísimas. Veamos, Sí, ahora cada vez vámonos. más. Una ha sido glorificado, una. Dios lo ha glorificado, dos. Dios ha sido glorificado, tres. Lo glorificará, cuatro, cinco veces en el mismo Versículo. lo que indica la insistencia del evangelista Juan en que la pasión y muerte de Jesús son parte de un mismo acto con la resurrección y la glorificación. ¿Qué enseñanza nos da a nosotros? Que cuando atravesamos momentos difíciles de humillación, de prueba, de sufrimiento, de pobreza, lo que sea, es Dios. Con esto nos glorificamos a Dios. ¿Por qué? Con la paciencia, la humildad y la perseverancia, nosotros somos fieles a Dios que permitió esta prueba dolorosa. Es una forma de glorificar a Dios, ¿no? Que no es tan evidente en uno, sí, pero... Sí, que no es fácil vender la idea a cualquier persona, diciéndole, mire, que Dios te prepara para una glorificación. Pero explíqueme mejor, parájame mejor, porque yo no creo que sea la forma mejor para que yo pueda glorificar a Dios estando yo echando peste contra una enfermedad, etc., ¿no? Dirá la gente. Pero aquí lo tenemos. Yo creo que ahí es por eso, digamos, como la importancia de meditar mucho la vida de muchos santos, en donde ahí sí, de pronto nos ratifican un poco más esto que nos estás explicando, que obviamente no es fácil. No es nada fácil. Con mayor razón si pensamos que este evangelio llegaba a manos de los griegos, de los paganos recién convertidos, los cuales tenían una idea muy diferente de lo que era la gloria del Olimpo, de Júpiter, de Minerva, ¿no? Etc. Entonces, la salida de Judas libera a Jesús de la opresión, de la angustia, de este estremecimiento que le ocasionaba la presencia de Satanás. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Ya no está Judas, por tanto Jesús habla con más intimidad, con más... le fluye las palabras porque ya no está presente la persona que representaba el príncipe de este mundo. Marca el momento en que el Hijo del Hombre es glorificado a Dios y Dios es glorificado por él, porque inicia ese rescate de toda la humanidad. La pasión logra que toda la humanidad, no sabemos cuántos, sea conducido otra vez a Dios. A partir de ese momento, la revelación de Jesús fluye espontáneamente y la intimidad con los suyos alcanza niveles superiores, insuperables. Atribuyéndose el título de Hijo del Hombre, creo que es la última vez que lo menciona, Jesús cumple lo que había anunciado a Natanael. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. A pesar del paso por la muerte, Jesús sabe que pertenece a esta esfera divina. De ahí la insistencia en la glorificación. Hay que leer ese texto, al glorificar el Hijo del Hombre, Dios lo deja hacer. Muy bien. León de Fur dice que se trata de una gloria que Jesús no tenía antes. Es la gloria que le viene de arrastrar consigo en su resurrección y ascensión a todos los hombres creyentes hacia la comunión con Dios su Padre. El poder cumplir el deseo del Padre, para él es un acto glorioso. Y lo es, además, ¿no? Si lo vemos en esta perspectiva, fue lo mejor que podía ser. ¿Qué tal hubiese venido y no hubiese podido convencer ni siquiera a su madre? Tengamos en cuenta que la propia familia de Jesús inicialmente no creía en él, con excepción de María. Poco a poco los familiares lo acompañan. Por lo tanto, tuvo que haber sido decepcionante y triste para Jesús. Es decir, ni siquiera los más íntimos, primos, hermanos, etc., tíos, que no creían en él. Tan así que lo mandaron una comisión para que lo rescataran y lo llevaran para la casa porque pensaban que estaba medio corrido. Entonces, al ver Jesús que en ese momento podía efectivamente cumplir la voluntad del Padre y rescatar a los hombres, fue la gloria de él. Él glorifica al Padre. Muy bien. Sigamos. 33. Hijitos, por un momento todavía estoy con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero lo mismo que dije a los judíos, a donde yo me voy, no podéis venir. También os lo digo ahora a vosotros.
Palabra. Dice la palabra muy tierna, en griego tegna, hijitos, ¿sí? Muy amable, ¿no? Dice, estoy por un momento todavía, porque sabe que hasta las apariciones después de Pascua, un momento, no fue, vosotros me buscaréis, pero cuando no me voy, no podéis venir. Jesús dice, ustedes no pueden participar en mi pasión y muerte. Vendrá el momento en que tendrán que dar la vida. Ahora, dejen que yo haga lo que el Padre me ha ordenado. Sí, no puede venir. Sí, sigamos. Os doy un montón. Patricia. Os doy un mandamiento nuevo, amaos unos a otros. Si con el amor con que yo os he amado, Sí, coma. sí, con el amor con que yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Jesús. ¿Cómo habla de la soledad que sufrirán a causa de la ausencia del Maestro? Le da un mandamiento nuevo. Es decir, aunque no esté el Maestro, el Señor, ellos tienen que amarse como hermanos. Y aquí está la gran novedad. Jesús no agrega un mandamiento nuevo en el sentido que el mandamiento de ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo existía desde Moisés. Pero agrega algo que determina una diferencia grande. Como yo os he amado, como yo he lavado los pies a ustedes, como yo me he humillado, como yo he sufrido por ustedes, así tienen que amarse. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está la novedad del mandamiento. Y el terreno para amar como Jesús nos ha amado es infinitamente grande. Nadie podrá decir yo estoy amando a mi prójimo en forma suficiente, ¿no? Pronto, quítese la ropa y lávame los pies. Empezamos por ahí. Es decir, por mí. la imitación del amor de Jesús es insuperable, ¿no? En esto reconocerán, dice, en el futuro reconocerán que soy mi discípulo en la medida en que ustedes imiten a su Maestro, a su Señor, amándose unos a otros. Entonces, como antes, digo, vendrá el momento que ustedes no podrán seguirme, pero el amor fraterno cubrirá un poco este vacío, esta ausencia del Maestro, porque tendrán que amarse, ayudarse, respetarse, servirse unos con otros. Entonces, bellísimo hacemos la página anterior, versículo 36. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde te vas? Responde Jesús, a donde yo me voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro le dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré la vida por ti. Responde Jesús, ¿darás tu vida por mí? Amén, amén, te lo digo. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo mismo que en el lavatorio de los pies, Pedro reacciona en forma impulsiva. Es que él es impulsivo. Sin comprender que el Señor quería decirle, no lo llama maestro, como en los capítulos 1 y 2 y 12, sino Señor. Aquí encontramos algo diferente, ¿no? Normalmente dice Rabí, aquí lo llama Señor, porque él mismo había dicho, si yo, el Señor, el Maestro, os he lavado los pies, entonces Pedro aprendió a llamarlo Señor. Jesús no responde todavía a la pregunta de Pedro, pero le dice más tarde, sabemos que Pedro sí lo seguirá muriendo en la cruz también, una cruz, le irá hacia abajo. Pedro entonces proclama su disponibilidad total a seguir, ¿no? Muy bien. En los evangelios de Marcos, Mateo y Pedro dice, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Entonces, peor todavía. En Lucas, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y en Juan, por ti daré la vida.
Ahí está pintado Pedro. La expresión de dar la vida por Jesús recoge la del buen pastor. Es como si Pedro pretendiera salvar de la muerte a su Salvador. Sí. Jesús recoge esa afirmación de Pedro en forma interrogativa, como si dijera, ¿estás seguro que vas a dar la vida por mí? Pues bien, te aseguro que no cantaré el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Hay una expresión aquí mía. En el corazón del hombre, aún del más santo, coexisten siempre estos 2 extremos. Por un lado, el deseo de dar la vida, de darlo todo a Dios. Por otro lado, el peligro de negar a Cristo y traicionar el Evangelio. Es verdad, ¿no? Totalmente. Juan 14:1. Que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Palabra de Dios. De la Palabra palabra de de Dios. Dios. Ante la predicción de la negación de Pedro y el anuncio de la partida de su maestro, los apóstoles tuvieron que experimentar mucha tristeza y angustia, pues percibieron que con la muerte de Jesús fracasaría también el proyecto de vida. Cada uno había dejado la mujer, o bueno, el trabajo, la casa, sus padres, sus hermanos, y por lo tanto, ahora Jesús se va. ¿Y qué quedamos nosotros? Lo habrán dicho, ¿no? Tendremos que volver a la barca, tendremos que volver al taller o al taburete de publicano cobrando impuestos, habrán dicho, ¿no? ¿Qué sería de ellos que habían entregado a Jesús su vida y el futuro? De ahí la invitación de Jesús a apoyarse firmemente en Dios y amarse unos que otros y también en Él. Si no pueden seguirlo todavía, aún sí tienen que seguir apoyándose en Él, con la misma fuerza con que se apoyan en Dios, en Yahvé. Bueno, al final hay una nota. Creer en Dios es más fácil que apoyarse en un hombre, Jesús, del que se sabe que va a ser traicionado y renegado. Por eso hay más creyentes en Dios que discípulos de Jesús. Seguir a Jesús, humilde, pobre, obediente, sufriente, inconforme con la sinagoga, el imperio romano, es más difícil que profesar la fe en cualquier Dios, menos que en el Dios de Jesucristo. Sigamos. En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no, os habría dicho que me voy para prepararnos un sitio. Punto interrogante. Su sitio. Os habría dicho que me voy para prepararos un sitio. Y cuando me haya ido a preparar un sitio, de nuevo vendré y os llevaré cerca de mí, de modo que donde esté yo, estaréis también vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la casa de mi padre. Aquí tenemos una revelación total. Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas estancias, muchas habitaciones. Y yo voy a prepararle un puesto. Imagina la alegría de ellos. Pero ¿cuándo? ¿No? Habrán dicho. Porque ustedes no me pueden seguir. Entonces, les perfila que Dios va a prepararle un puesto en la casa de su padre. Esto es muy consolador para ellos. Sin saber que primero tenía que participar en la pasión, en el martirio. De modo que yo, donde esté yo, dice, San Ireneo y otros padres de la iglesia han visto en las estancias del Padre diferentes grados de bienaventuranzas, según los méritos de los elegidos. En cuanto al momento del regreso de Jesús, algunos padres han pensado que coincide con el momento del fallecimiento. Nosotros pensamos de que una vez después de nuestro fallecimiento, habrá una etapa, quién sabe, no en tiempo, porque ya no existe el tiempo, hasta la parusía, hasta la resurrección de los cuerpos, el juicio universal, etc. Pero aquí da a entender que inmediatamente después de la muerte, los creyentes podrían entrar a tomar parte en la glorificación. La opinión común de San Agustín es que eso sucederá cuando ocurra la resurrección de los muertos, al final de los tiempos, y no inmediatamente. Entonces hay diferentes opiniones. Pero tan larga espera hubiera servido de muy poco consuelo para los discípulos de Jesús. Si él hubiese predicho, pasará mucho tiempo, pero no lo dijo. Entonces, una opinión más aceptable es que
tan pronto murieran, tendrían que Un sitio. ocupar el puesto que Jesús les ha preparado. Esto es muy consolador para nosotros, ¿no? Porque si el tiempo no existe, ¿cómo se puede decir que habrá una espera hasta la parucía, hasta el retorno de Cristo triunfante? ¿Qué significa? La muerte, con la muerte termina el tiempo para esta persona, entra en la eternidad. La eternidad nos pueden vivir con meses y años, ¿no? Por lo tanto, ¿cuándo es el momento de la resurrección de los muertos y del juicio universal y de la glorificación? Puede verse ya inmediatamente, porque desaparece en la dimensión de tiempo, de historia. Esto no lo sabemos porque no hay tanta claridad, porque no sabemos qué significa, qué va a pasar después de la muerte. Si hay una purificación en el purgatorio, digamos, antes de aparecer en la presencia de Dios, es posible que Dios prolongue todavía por un tiempo, el tiempo. Sí. Sí, no sabemos qué es lo que va a pasar. Dice, en cuanto me haya ido a preparar en un sitio, no dice cuándo, sitio no podría verse aquí una alusión al santuario, que es el mismo Jesús. La interpretación de esta promesa consiste en que una vez preparado el lugar, Jesús volverá y se llevará a sus discípulos junto a él. Y por tanto, junto a Dios. Este anuncio tiene que ver con el lenguaje tradicional de la parucía de Cristo al final de los tiempos. En el documento que le voy a entregar, o que vamos a estudiar la próxima vez, miraremos algunas citas de San Pablo y del Apocalipsis que tienen que ver con ese tema. Sigamos. Y a donde me voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde te vas. ¿Cómo podríamos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Alabamos. Muy probablemente el evangelista introdujo la pregunta de Tomás para darle oportunidad a Jesús de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como diría, un texto muy conocido. El camino, ¿por qué ese camino, Jesús? ¿En qué sentido? Es la única manera de llegar al Padre. Sí, no hay otra. El que se invente un camino diferente de espiritualidad, religiosidad, siguiendo los dictámenes del Buda o otro. Conocemos muchos. El único camino. Entonces nos preguntamos, ¿y los que no conocen a Cristo qué camino pueden tomar? Sí, la pregunta cabe, porque una gran mayoría de la humanidad no ha conocido a Cristo, no lo va a conocer. Todavía el Evangelio no ha llegado a los extremos de China, de Siberia. Pero muchos ni siquiera han oído hablar de Cristo. Y Cristo dice que soy el único camino. Entonces, para ellos, inconscientemente, sin ser conscientes, si tiene una vida en el hermano, tiene virtudes, tiene... Pues, Dios en su infinita misericordia hará lo que sea cual fuera la religión o la conducta, necesariamente el que quiere llegar a la casa del Padre tiene que seguir el camino de Cristo. No aún sin conocerlo, pero siguiendo los dictámenes de la conciencia del Espíritu Santo, es el camino. Es decir, no hay nadie que pueda llegar así, pasándole por la faja, tenemos a Cristo. Todos se salvarán por la gracia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Él es el camino. Nadie puede pretender de llegar a Dios sin Jesús, aunque no lo conozca. Porque si no, habría una contradicción. Yo soy la camino, la verdad. Jesús dirá que el Espíritu Santo, el Paráclito, les ayudará a conocer la verdad, pero Él mismo es la verdad del Padre. El Padre nos dio a conocer su voluntad, su proyecto, que es el reino de Dios, a través de Jesús. Jesús es el que da testimonio de la verdad del Padre, por lo tanto, no hay nadie que pueda arrogarse este papel. Solo Jesús es el que revela la verdad de Dios. Obviamente,
el Antiguo Testamento es parte de la revelación, pero Jesús consuma o lleva a la perfección, la culminación, la revelación del Padre. Después de Jesús no habrá otro profeta, no habrá otro hombre carismático que pueda complementar o decirnos cosas. Los norteamericanos cada rato salen con nuevos inventos, ¿no? Encontraron un libro o una, ¿no? Para decir que hay algo más novedoso que el Evangelio. Nosotros creemos que Jesús, con el último libro, que es el Apocalipsis, terminó la revelación. Por lo tanto, no habrá otro documento oculto y misterioso que nos hable de cosas diferentes de las que nos dijo Jesús. Él es la verdad. Y es la vida. Trae la vida del Padre, ¿no? Él nos da la vida a través de los sacramentos. Por lo tanto, se cumple perfectamente el anuncio. Terminamos con el versículo 7 en la página 124. Aquí hay una reflexión. Hoy día todo el mundo, los medios masivos de comunicación, las universidades, periodistas, escritores, ideólogos, políticos y filósofos, pretenden señalar y trazar caminos alternativos, diferentes y contrarios al único camino, que es Cristo. Hay un montón de ingenuos que les cree y les sigue, porque son caminos anchos, cómodos y fáciles que conducen a la perdición. Sí, hoy día tenemos una infinidad de alternativas. Nos ofrecen una bandeja donde dice, si tú me crees, yo te aseguro, quién sabe, hasta la vida eterna. Muy bien. Si vierais. Si hubierais llegado a conocerme, conoceráis también a mi Padre. Sí. Ya ahora comenzáis a conocerlo y lo veis. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Jesús les dice, hace mucho tiempo que estoy con vosotros y no has llegado a conocerme, Felipe. ¿Quién me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hombres apóstoles. Pero no es tan fácil. Muy fácil. Sí. Juan conjuga el verbo conocer en varios tiempos y lo contrasta con el verbo ver. ¿Cómo entender estos dos verbos? En el lenguaje bíblico, conocer no indica solo comprensión intelectual, sino experiencia, relación personal profunda entre dos seres. Pertenece al lenguaje de la alianza. En cambio, ver expresa una comprensión a través de los sentidos, análoga a la oración de Moisés, muéstrame tu gloria. Jesús revela su unión e identidad con el Padre. El que conoce a Jesús empieza a conocer al Padre. No es que automáticamente uno conociendo a Jesús, entonces diríamos que Charles Barrett lo conoce a fondo porque ha leído todo sobre Jesús. Entonces debería conocer al Padre, pero da a entender que el que conoce a Jesús empieza poco a poco a conocer al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Entonces, no hay el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero los dos están en tal comunión que comparten conocimiento, voluntad, proyecto y todo. Por lo tanto, el que conoce a Jesús, por supuesto, conoce al Padre. Jesús es la plena y definitiva teofanía de Dios. Para quien cree no le hacen falta otras pruebas ni demostraciones. La fe que ve a Jesús como Hijo hace ver al Padre. En presencia del Hijo se está en presencia de Dios. Por eso que muchas veces nosotros hablando, orando, utilizamos indistintamente Padre, ayúdame, socórreme. Jesús, perdona mis pecados. Sí, con mucha facilidad alternamos Padre y Jesús. No creemos que el Padre se ofenda cuando invocamos a Jesús, ni que Jesús se ofenda cuando invocamos al Padre, pero sí hay que distinguir. Una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo. Claro. Pero no es que tengamos un estricto orden. Cuando tú reces, porque el propio Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Sin embargo, Él pide que nosotros pidamos en su nombre, lo que indica que tenemos la libertad de invocar a Dios, sea con el nombre de Padre o con el nombre de Hijo, teniendo bien claro que son dos
personas diferentes. Personas, es una palabra que repente muy... Sí, sigamos, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las pronuncio por mí mismo. Al contrario, es el Padre el que, permaneciendo en mí, realiza sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creed por causa de estas obras. Sí, los milagros dicen claramente que no los hace Jesús, sino es el Padre que realiza sus obras. Por lo tanto, dice, creed en las obras, por lo menos, si no creen en las palabras. Dice, ya lo había dicho a los fariseos, si yo no hago las cosas de mi Padre, no me creáis. Si yo las hago, aunque no me creáis en mí, creed por lo menos a las obras, y os convenceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero como ellos hablaban de Yahvé, un solo Dios, que tan difícil para ellos entender que había un Padre y un Hijo, ¿no? Siendo que ellos eran monoteístas estrictos, como lo son hoy día los musulmanes. Para los musulmanes, Jesús es un profeta muy grande, pero no es hijo de Dios, no es Dios. Por todo el monoteísmo judío y musulmán es muy estricto. Y habla de que no aceptan, por supuesto, esta revelación de Jesús. Yo y el Padre somos uno solo, somos uno. Sigamos. Amén, amén. Amén, amén. Os lo digo. Aquel que cree en mí hará también las obras que yo hago y hasta mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, de forma que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que dice, si me pide a mí, yo lo hago, pido al Padre. Si le pido al Padre, yo intercedo con Él, ¿no? Porque es el mediador de gracias. Él lo dice con tanta solemnidad. Amén, amén, digo vos. Os lo digo. Dice, el versículo 12 sirve de tránsito al tema de la fe y el tema de la ayuda que se recibe de Dios. En una forma solemne, amén, amén, Jesús se compromete con todos los que creen en Él a atender sus peticiones para que puedan cumplir sus obras y obras aún más grandes. Así la comunidad de sus discípulos no quedará desamparada. Después de su resurrección, los cristianos realizarán obras que sobrepasarán los límites que conoció la labor del mismo Jesús. Los cristianos llevarán a cabo lo que quiso su Señor. Hermoso. Qué dicha, ¿no? Sí. Transmite a los apóstoles y a todos los creyentes la capacidad, el poder de hacer cosas todavía aún mayores de la que realizó. Pero la realidad de nuestra fe, y aunque en este momento no Chiquitica, está... ¿no? Muy chiquitica. Y aunque en este momento no está hablando del Espíritu Santo, pero después se va a complementar y vamos a poder comprender esa vida entre el Padre y el Hijo y cómo nosotros empezamos a tomar parte en ella. Sí, Muy, muy, muy profundo y muy lindo de sí. meditar. Esas palabras llegan a uno porque finalmente uno entiende cómo Juan, ese discípulo amado, penetró en el secreto del corazón de Jesús y le hace decir cosas que los sinópticos no. En ningún momento en todos los discursos, pocos discursos y parábolas, nunca habían dado a entender la cercanía de Jesús. Cercanía, pero Sí. en todo sentido, era En todo íntimo, sí. ¿verdad? Y lo lindo del amor, a eso vinimos, pero comprender el amor abarca todo lo que hemos visto hoy, Sí, que otra vez a bajarse, a hacerse pequeño, servir, dar, cómo amar y cómo cumplir o cómo vivir ese camino, esa verdad y esa vida a través del amor, que es la Sí. única forma, lógicamente. y uniéndolo con el tema de la gloria, ¿no? Ajá. Uno dice, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Aceptando colaborar en el plan, en el proyecto del reino de Dios. Así glorifico. Porque es muy fácil decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y ¿cómo voy a santificarlo? No, si el nombre de Dios ya es santo por excelencia. Sí, sí. Glorificándolo con mi vida, participando en la obra de Jesús.
yo lo glorifico y el Padre me glorificará un día con la gloria con que glorificó a Cristo. Cosas que son difíciles de explicar y de entender, pero es una dimensión que hay que asimilar a nuestra fe, a nuestra religiosidad. El tema de la gloria, el tema del servicio, el tema del amor. Y el tema de la evangelización, porque ¿cómo vamos a llegar a todos los más lejanos y a quienes nadie les habla de Cristo si no somos nosotros? Sí. Sí. Sí, muy bien. Bueno, paso a paso. Quedan todavía varios capítulos sobre el discurso de Jesús, pero luego rematamos con la pasión de Jesús y la muerte y resurrección. Sí, que es la última parte. Pero sin estudiar el discurso, quedaríamos muy cortos Sí, claro. para entender lo que Jesús quiso realizar y realizó. Muy bien. Terminamos orando al Padre, ahora sí que lo tenemos Cada vez mucho más. más cercano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno,